Buenas tardes. Vamos a presentar la revista de la Academia de la Lengua Asturiana, la revista Literatura del año 2022, concretamente el número 83. Veníamos con mucha ilusión a hacer la presentación en Mieres, pero resulta que después enterámonos de que hay un mogollón de cosas, güey. O sea, hay mucha contraprogramación. Así que somos pocos, pero bueno, los que somos los mejores, dirían los capacinos, ¿no? Bueno, los que somos presta. Explícoos un poco cómo es la revista de literatura, y la revista que saca la Academia de la Lengua Asturiana una vez al año, cuando el día de las Lletres, para sacar publicaciones inéditas. Y es una revista que se viene publicando siempre. Primero sacábanse por lo menos dos números al año, después con un carácter anual desde 1990. Y el primer director que tuvo fue Xosé Volado, un poeta y académico de la lengua que, por desgracia, perdimos en el 2021, ¿verdad? Sí, en el 2021. Esta ya es una de las razones porque en este número en particular, al final, vais a encontrar un capitulín dedicado a Volado, con unos semblances, una traducción de un poema de Szymborska fecha por Pazón Ticiella y, bueno, un apartado, por ejemplo, escribe Alejandro Fernández Osorio, comentarios bastante guapos sobre una persona que tuvo muchísima importancia como animador de las Lletres asturianas y como editor. Últimamente la revista de literatura tiene una característica, que es que cada número incluye un dossier, o sea, hay un especial siempre. En este caso, hicimos un especial de microrelatos. Por eso, invité a venir hoy aquí a varios de los escritores que escribieron cuentos para hacer una lectura. Aparte de este especial de microrelatos, donde se pueden encontrar más de 50 títulos, la revista pues, se ve incluyendo las secciones avezaes que tuvo toda la vida. Hay una sección de poesía, una sección de narrativa, de ensayo. Esta vez no hay teatro y hay sobre todo una cosa de la que yo estoy especialmente orgullosa y me presta, que es que hay muchas reseñas críticas. Y es algo que, bueno, que para el público en general puede parecer un rollo y una bobada, pero es que los escritores asturianos normalmente no tenemos, digamos, una respuesta en los periódicos de lo que escribimos y préstanos mucho poder leer una crítica fecha en serio, ¿no? En algún momento. Entonces, eso es algo que se intenta hacer en la revista de literatura. Bueno, después de esta pequeña introducción, yo creo que vamos a empezar con la lectura de cuentos, que es lo verdaderamente interesante. Al Villau, que ha sentado Pablo Rodríguez Medina, poeta y narrador del Entrego, ¿no? Iba a decir eso pronto y iba a quedar muy mal. Sí, del Entrego. O sea que obligué a cruzar de una cuenta a otra. Ganador de 10 veces del premio Josefa Sovillanos de novela, autor también de literatura infantil y bueno, pues quizás pues uno de los autores más prolíficos, ¿no? que tenemos. A ver, como esto está ordenado pero en cronológico, aquí, sí, página 45. Vaya a leeros un cuento que se titula La llave. Huelo Melchor non era para morrer, estaba costando la vida. Los médicos nos explicaban aquel pasamento de fiebres y delirios avezados. Dos vueltas a la derecha, tirando para arriba, flameaba con los huellos vellados y la boca infestada de xingos. Mi mamá llamó a Monchita la Prieta, mujer que gastaba el don de falar con los muertos. Pasó por una antigua sirvienta. Los monjes del hospital non eran amigues de aquellas comedias.
Monchita echó una bollada y sentenció por qué costaba morrer. Está esperando a sus muertos. Mandó pregonar en pueblo unes mises. Tío Melchor llamó al pueblo, a la tía que quedaba. Dio la nueva y pidió lo de las mises y se llenó en foto. De qué cosas más raras se mandan los antiguos. Aquella noche estaba el vencer arriendo del piso y fuimos a sacarles cosas de vueltas. Los esclavos de una vida, libros viejos, caixas con semelles, recortes de periódico, la ropa en bolsas de basura para donar al asilo. Un par de cartas de tanto tiempo allá, cuando vino de migrante contando que ya era para unos años y acabó por ser la vida. Quiso volver, los recortes ya eran horario y el precio de los pasajes. Sí que así Dago se ponía en medio. La última oportunidad que tuvo gastara los mis estudios de la universidad. Toma, mijo, que allá nada más me quedan fantasmas. En verdad ya tan mal a carecer del riego y temía perderse. Fue entonces cuando dio por escribir en aquellos libretes. Que un enfermo de Alzheimer les llamare memorias, hagamos sentido más fondo, de desbase vital. No hieren parrafaes. Llámame Melchor Nespral Oriz. Nací en la Brañueta. El mi mes preferido y era mayo, allí, octubre, aquí. En un sobre había una llave vieja y grande, anotado en un papel, 2 vueltas a la derecha tirando para arriba. La llave de la casa vieja, dijo suspirando una sonrisa de un Melchor. El paisano guardábala. Igual en los principios de la enfermedad se escaciera de que cayera la casa abandonada esperando por él. La pellera puesta del revés, lo que lo hacía equivocarles vueltas al abrir y cerrar. Aquellas instrucciones marcaban el retorno de tiempo en que la casa estaba en pie, abordándolo. A los 2 días, estando mi mamá velando y dicho les mises, abrió los huellos. Estáis aquí. Morrió esa noche. En antes de que cerraran la caja, metientes de los manes la llave y el papel. 2 vueltas a la derecha, tirando para arriba. Nunca se sabe. Gracias, Pablo. Bueno, Pablo acaba de tocar, yo creo, de un cacao, unos cuantos de los temas de la literatura asturiana, ¿no? y de la problemática social, digamos, de Asturias. Vamos a alternar, si queréis, por ejemplo, pases larga que tendría más mano. Bueno, una de las características de este especial de microrelatos en la revista Literatura es que intentamos que fuera intergeneracional, que hay una palabra muy guapa para decir que están desde los más viejos hasta los más mozos, sin distinciones de generaciones que a mí personalmente repúdenme bastante porque son bastante agotadores, porque luego pasas la vida pensando, ¿y este de qué generación es? ¿Este está entre las 2 generaciones? Este en realidad era de tal generación pero empezó a publicar a los 50, entonces ¿qué hago con él? Entonces, aquí lo que hicimos es meter cuentos de Vicente García Oliva, que nació en 1944, hasta, por ejemplo, la obra Marcos, que no voy a decir la que nació, porque igual no me apetece. La mitad se conocenme, o sea, más de... Que yo una millennial, tenía desde toda la vida, ¿no? Bueno, de los mayores. Bien. Y que nos va a leer un cuento que se llama Memento. Bueno, llegáis justo a tiempo los que venís de Emilio Ureta, entre ellos el propio Emilio Ureta, Pena que premio Teodoro pedisteis puesto. el cuento de Pablo Rodríguez Medina, Sí. que prestó mucho. Muchas gracias por venir. Ahí quito. Bueno, este cuento titúlase Memento, pero no tiene que ver con la película. Bueno, esta vez no, dicía Pasí al entrar pela portielluca del súper, esa que vence pa un ya una más. Traía la lista de la compra nun papelín a cuadros e al llombo una bolsa de rede, que aunque non deba amortizar, así non valiera para forrar 100 bolsas de plástico, pagaba la pena, pues quitaba de sentirse culpable. Garró una cesta con la idea de llevarla del bracete, non rodando. Non era el súper onde iba sempre, así que andaba un pouco perdida,
al aldo de los estantes extraños y a la vez familiares. Lo primero conocíalo. Pel camín del medio estaba lo seguro, productos de limpieza, papel del baño, pañuelos, que a todo esto tenía que agarrar. Después tenía que buscar a ver si aquel tenía panadería de verdad o nada más una pared con bolsas de papel marrón y casillos de metacrilato con las barras y los bollines expuestos. Integral en sin sal. A ese pasillo donde asomaban las bolsas de colores pintos ni la remasen. Una vueltina pela nevera de los yogures para agarrar los del envase más descolorido. Fue capaz de resistir todas las tentaciones menos una. Volver pa contra les caixes col so botín insípido. Al volver pa contra les caixes col so botín insípido, paró delante del último estante. Al reconocer el frasco que hasta ahí poco vía en el cuarto del baño de él, cuando iba per su casa, Mercury for Men. Rió pa sí al ver lo barato que era, lo más barato del súper, a razón del burro la albarda. Si casi no pudo evitar agarrar el probador para echar un chiscazo al puño de la sudadera y ir goliéndolo disimuladamente de camino pa casa. Bueno, muy sutil, Laura, Xavi, y el turno, si quieres. Bueno, como veis, los estilos, las temáticas son diferentes, y es precisamente lo que cuesta, ¿no? Lo que pretendíamos es hacer como un escaparate, como una muestra de lo que se está escribiendo de narrativa en Asturias. Bien, y el turno de Xavi Callao, que va a llenos un cuento, página 53, sí, que se titula Billete de libro, y que hay otro millennial. Hay que clasificarlos un poco. también de los viejos, pero... No, los viejos han tenido uno de 1944, pues. No, pero luego de los millennials. Millennials. Bueno, voy a contextualizar un poco el cuento, porque este cuento es un poco, sin ser surrealista ni mucho menos, pero un poco raro, ¿no? Yo arranqué con la historia de este cuento contando un poco el sometimiento que puede llegar a tener un animal, ¿no? Concretamente un perro, concretamente la protagonista y esa perra que tenéis ahí. Bueno, entiéndese que se llama Ula, y yo arranqué con esa historia, ¿no? Pues, ¿qué pasaría Ula si tuviera un amo que fuera un cabrón, ¿no? Pero después fue como llevándolo, según iba escribiendo, fue como llevándolo un poco al terreno de los seres que están entre lo animal y lo humano, ¿no? El más característico es que os vendrá a la mente y Víctor Daveirón, el de la película esta de que bueno, que hay un ñeño de la selva, un ñeño Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera vais a ver que hay un momento en el que dices, bueno, ¿qué sentido tiene esto, no? Supónse que el protagonista, este paisano que os cuento, está en un sitio en el que no podría estar si no fuera por esa animal o esa persona o ese ser, ¿no? Y en cuenta de agradecerlo, allí por él, por ella, gracias a él, en cuenta de agradecerlo, pues lo que fa ella, pues no lo agradecer, como vais a ver finalmente. Y bueno, ahí presta que sea aquí mires porque está aquí el Yao Figareo, que está un poco basado en la historia del tren a gas de Figareo Trubia, ¿no? Aquel tren a gas de 2017, Figareo Trubia. Bueno, arranco. Digo yo un pedacín que el suelo que la llevaba entainara. No sabía lo que pasaba y no era atalantado en la cara de los otros. Sabía bien de ese desconocimiento. Tenía llevado buenos disgustos y de alguna mollellada por cuenta de ello. A la voltura que llevaba teniendo todo el camino, axuntábase y agora la esmolición por non saber. Fartucárase a pescado pela mañana. Como saber al tiempo levantase que iba a empecipiar a moverse la tabla y ponese a traquetear per aquellos fierros na más comer. Por lo menos quitara una duda. Ya sabía que eso dun tren que tanto sintiera nos últimos, que era eso dun tren que tanto sintiera nos últimos días. Estaba avezada a non saber les cosas. Col tiempo foi faciéndose cola capacidade de ver na xente la realidad, la capacidade de barruntar lo que estaba pasando en sin poder saberlo da fecho. Pero esta vez faltaba da que pa comprender. De lo que sí se decató bien llueu foi del olor del vagón.
un arume raro como el que soltaba la cocina que tenían en casa para igualar la comida. Nunca sintiera en antes aquel olor n'otro contexto. Miró para el paisano 2 o 3 veces, pero ella apigaciaba y solmenaba la cabeza con movimientos que dicían col chacachá del tren. Chocó el pigazo porque acababan de subir al aparato aquel, pero non tuvo tiempo a seguir pensando neso. Cuando vino el vómito, non foi a tornalo, y una masa gordo y marielluzo acabó posando arriba la tabla de aquel suelo que se solmenaba. Pasó miedo. Costaba en non temblicar. Sabía cómo les gastaba el paisano y pensó que iba a enritarse y darle alguna mocada igual. El caso ye que eso non pasó. Descuadróla la respuesta tranquila, casi feble. En segundos llegaron 2 mozos que limpiaran el suelo con sonrisa y fregona. Non me pareció natural aquello, pero non corrió más 3 de ello. Aquel viaje, el primero que se facía nun tren propulsado por gas licuado, estaba dexando la retratada na historia en sin ella sabelo. Al otro día, yera portada de toda la prensa al país. Todas las personas convidadas al viaje experimental yeren xente influyente de la nuestra sociedad, non siendo de algún extranjero non menos pudiente. Cuando rincharon los frenos y el tren llegó a la estación de Sting, hubo aplausos y xuxús y xiblíos que la punxeren guapamente nerviosa en el intre. Pero ella, siempre al quite, atalló rápido el tema y aselola. Más porque no montara un espolín en el figareo Trubia que por cariño, natural. El paisano salió el primero del tren, con ella. D'allá una hora tenía mesa con los ingenieros y entonces tenía que pasar por la clínica a deixala. Nunca volvió, sabiendo, como sabía, que sin ella nunca se viera dentro de aquel tren. Non idió más. Ella nunca perdonó el protagonismo y la vergoña en la escena del vómito. Ella nunca supo tampoco de los portales de la prensa al otro día. Gracias. Bueno, ahora a ver si Xavi se anima a sacar un volumen de cuentos, porque los que te precedieron aquí todos tienen ya de los libros publicados y estamos esperando por tuyo. Vale, bueno, puede que... Igual doy una sorpresa un día. Bastante sorpresa. Igual doy la campanada, no sé. Bueno, la campanada... No se sabe. Igual ya demasiado, pero la sorpresa estamos esperando por ella. Bueno. Bien, pases María. Mientras que se sienta María, yo quería leer un cuento de una mujer de Mieres que no pudo estar, pero que la verdad es que siempre colabora en la revista de literatura y yo tengo una debilidad especial por lo que escribe, que es Montserrat Nacho. A mí me gusta muchísimo lo que escribe Montserrat Nacho. Parece que tiene un dominio de la fala coloquial increíble y que además apunta a cuestiones de género, sociales, de memoria histórica, que no hay mucha gente, ¿no?, que cultive esa vena. El título es Faenes y está dedicado a Estrella Álvarez Menéndez, nacida en Salceu, Quirós, en 1924, y que tantas faenes nos contaba en la residencia todas las tardes, hasta que la zampó el Curibí en el invierno de 2021. Bueno, ya sabemos que Monse es sobre todo una encuestadora, una persona que recuelle normalmente testimonios reales, ¿no? Coño, me cago en la mar. Quítate pa' allá de defenderlos todavía. Vosotros miráis pa' este brazo, con los pelos todos para arriba, que foi mentalos, y ya parece que estoy sintiéndolos bulismiar ahí en el pasillo, y pruillos los dientes a la puerta, menos mal que está cerrada. Coño, me cago en su alma, los llobos, que estaba yo al mellor con la becera de Meñina, y... ¿Non veis cómo son les ovelles que parecen tontes y non reaccionen? Les ovelles, tú vas pa casa y ellas quedan pasteando tan tranquiles, non tienen cargo. Y si coincidía que baixaba el ñublu y te quedaba de alguna perellí extremada, al día siguiente ya topabes la faena. Quita pa' allá, tú mira cómo me respiro, los llobos son el demonio. Yo, de los llobos, sé muchas faenes. Una vez en Salceu, esa non se me es memoria, y era el 15 de agosto, la fiesta larga, y estábamos allí na calella enxaletando para tirar ya para arriba, que el mío home iba siempre a caballo para subir la neña y les tarteres y eso. Yo no, yo iba andando, non llevaba más que el palo. Y estábamos allí fuera preparando
Cuando nesto apareció un señor que venía de Dosangu, un pueblo que tapa Santo Adriano, y preguntónos que per onde se diba Alba. Y digo yo, mire, si quiere, vamos a subir agora nosotros. Y entonces esperó y foi contándome unes faenes. Vosotros qué sabéis, les faenes que salieron aquel día y lo que aquel paisano concreto. Y muchas esparciéronse, pero una... Y de aquella, los de Dosangu pertenecían al cementerio de Bermiego. Y resulta que en una ocasión murió un home y diben pa Bermiego a enterralo, pero el caso ye que escureció ellos pel camín y entonces determinaron deixalo allí mesmo, na potalla una capillina que hai que se llama la Capilla la Merced. Y tornaron pa'l pueblo y cuando volvieron por él al día siguiente zampárenlo los llobos, entero y verdadero, ni un rispio, que se conoz que la familia non tenía pa comprar una caixa, y entonces envolvieron en un sábano y posaron allí les andes y zarrarían la uxera, pero claro, como decía aquel home, la maldad ye muy listo. Muchas faenes me contó. Y na hibernada, que nada más que nevaban los altos ya baixaben y sentíeslos aullar y furtiar toda la noche y arreguñar al pie de casa, vaya cagalera. Y cuando dibes al llavadero o a la corra y de repentín arizábensete los pelos del pescuezo aquí na ñuca porque lo más seguro que taben al quite en el castañeu achisbando. Oño, me cago na mar, quita pa allá. De saltar todavía por ellos la gente. Los llobos son malinos. Y mi papá y mi abuelo que trabajaban en la mina y tenían hora y pico hasta la mariquita, pa allá de Bárcena, y deben sintiendo los pasos tres de ellos pela mata pa abaixo todo el camino. Oño, mi papá y mi abuelo sí que contaban faenes. Lo que llegue en casa sí, en casa prestaba, en casa y era lo que había que hacer, todo el invierno, nada más que escurecía, trancar la puerta y ale, a pulgar castañes y contar las faenes, calentinos. Y como ahora que echamos toda la temporada aquí zarraos na llariega, como digo yo, por culpa el dichoso Curili, o como se llama el de Montrevichuesi, pero en Trin y non, por lo menos estamos a la calentexa, contándoles faenes a celleru fartuquinos. Non te paez? Vosotros deixáulo que golusmie tres la uxera o que mexe pela portiella os eche al pie, que de lo malo este non aulla. Quita pa allá. Mira, ya me entró mala espina, ya estoy respirada. Bien, pues con este recorrido por autores asturianos y asturianes, pues llega el turno de una de las que se incorporó así más recién, pero que se incorporó con acierto y con fuerza, porque nada más publicar un libro y ya ganó un premio de la Universidad de Oviedo. Estoy refiriéndome a María Abril, que tengo la aquí sentada, y que va llenos un cuento tremendo, vais a ver, bastante impresionante, que se titula Pili Latacones. Hola, bueno, es que creía que lo tenía apagado. Bueno, primero para mí, y un placer estar aquí porque yo vengo mucho de público y ya la primera vez que estoy aquí yo yendo de algo mío, entonces faime especial ilusión. Y también, por contextualizar un poco el cuento, y una historia, porque tengo una amiga que vive en Mostiello y los niños amigos y yo vamos mucho a casa de ella. Y una historia que yo escuché allí un día, una tarde, que estaban los vecinos hablando sobre un puticlub que había en Santa Cruz, ¿no? Y yo estaba ahí escuchando y bueno, pero a mí lo que me hizo escribir el cuento fue una frase que yo con la que termino yo el relato que me dejó aplatanado, ¿no? Y bueno, y un cuento muy oral, yo voy a intentar interpretarlo bien, pero claro, venimos también de la presentación de Emilio, que interpreta muy bien y que declama, entonces, bueno, a ver qué tal. Y bueno, una mujer hablando con su marido, pero hay un monólogo, el marido y ella y el monólogo de la mujer. A ver. Morrió la madre Rosina.
Acaba dicilo, ni vine son del panadero. Ya dicía visita, que prove moza, que non levanta cabeza. Ente el home, que era un tarambaina, y que la abandonara al quedar estado, y esa criatura que muy bien unta, tú vistila, y el tiempo de la nuestra. Y ta esta que va a cobrar la leche después de la escuela, y aquella caí todo en les manes y babas entera. Dicía a Tilde que algo pasó en el parto, porque esto no era normal. Ay, prove Rosina, primero el pan, ahora la má, a ver cómo se apaña para ir a peinar y atender a la guaja. Ya decía Tina que debíamos tener que ayudar entre todos. Rosina arrendó el piso de enriba de unos moces. Dicho y lo apuran de la carne, que ellos de sola renta más barata en cuenta de que cuidar en la guaja. Menos mal que yo ya cansada, date clara cuando venía con nos. Y a Chefina tampoco le gusta que anduviera por aquí, que andaba todo encordiando y no intentaba hacer los llagores tranquila. Insultaron a Rosina donde el pescado. Piedad, Conchita, Carmina, toes. Claro, ¿quién manda a arrendar el piso ses mujeres? Por mucho que cuiden la guaja. Dijeron y de todo menos guapa, que si era una fresca, que a quien se le ocurre, que si es una mujer ejemplo para la fía, que meteros en el pueblo. Del ruido que estaban armando salió una de ellas a defenderla. Llámase Pili y llevaba tacones colorados. Entamó a ella que ella trabajaba de lo que podía, que no tenía ni padre ni madre, ni vaques ni huerta, y que miraren para lo que tenía en casa antes de tomarla con Rosa, que no sabía dónde me meter. Casó Pili la tacones. Díselo María donde la fruta. Ella un de Caborana, que se enamoró de ella. Por lo que se ve, marchó para con él la semana pasada y casaron ayer. Pero la nena de Rosina es la tristona, que Pili se portará muy bien con ella. Ya decía Medina que hasta parece que espabiló y todo. Está muy mala Pili la tacones. Acaba de decirlo Mudena del pan. Creo que lleva tiempo con un dolor fuerte en la cabeza, pero que el médico no me fai caso porque que si llega algo de ella baixo. Y que ahora solo ven que desfilar paisanos para la consulta. Que no me enteré yo que tú vas también, que no entres más en esta casa. Quedes avisado. Morrió Pili la tacones. Y era un tumor. Estaba el home estrozado. Y Rosina, y la guaja, y los otros moces. Ya decía yo que como no yo aprendía a Rosa a peinar y que ponían una peluquería entre toes, que hasta la guaja, que parecía que no iban a hacer vida de ella, deféndese medio bien, y que buena gana tienen de aguantar eso que aguanten. Nada más marchar, riñóme Luisa. Díxome que cayera la boca, que, al menos, el mes que van de putes non te violen. Esto, el cuento de María y lo de que la realidad supera la ficción. Sí, porque No esa frase tienes fue falta de real. ponerte dramática ni exagerada, porque ya con poner la orella ya quedes aplatanada, como dices tú. Bien, María nos un cuento. Pablo X. Suárez, al que todo el mundo llama el Suárez, no sé si te presta o no te presta, pero... Bueno, tengo varios nombres. Tienes varios nombres. Vaya un cuento que se titula Festival de Poesía. Bueno, bien, voy a contextualizar un poco, porque, bueno, está autobiográfico, está inspirado en historias autobiográficas que yo también tuve relatando oralmente de bastante tiempo. Lo que pasa que luego arrepentíme, o sea, eran cosas que llevaba tiempo queriendo contar, luego arrepentíme porque tuve que concentrarlo demasiado al tener que ceñirme al tamaño del microrelato, y entonces, bueno, como suele pasar, al final quedó un poco más curtia, la ficción quedó como más sutil de lo que era la realidad, ¿no? En los dos aspectos que toco. Y bueno, creo que abarca un tema bastante actual, pero que tampoco he tratado en la literatura asturiana, que es la New Age, que es una plaga contemporánea, también en Asturias, aunque está ambientado en Guión. Y bueno, tiene un poco que ver con... Yo creo que ya se puede hablar un poco de perspectiva histórica de los años 10 y del post-15M. Y claro, en el 15M de Madrid, en Sol, ya había como un grupo que se llamaba Luz y Amor, o no sé qué, mi madre. Y después del 15M hubo un esparcimiento de los places también a cierta neoruralidad y crearse ciertos espacios. Bueno,
Y mucho de esa parte de esta espiritualidad New Age, bueno, acabó por ahí colgando y perdida. Y luego también, bueno, mezclo otra cosa, ¿no? Que aunque no lo pongo, bueno, nada, tampoco lo voy a explicar todo, voy a contarlo sin más. Bueno, el Festival de Poesía. Daquel sitio no se ha topado información en el Google, ni mucho menos en el boca a orella. Así que podía esperarse lo mejor tanto como lo peor. Lo mismo que de fociquinos. Lo mismo que de fociquinos. A ver, me caqué con el libro, a ver. Bueno, daquel sitio no se ha topado información en el Google, ni mucho menos en el boca a orella. Así que podía esperarse lo mejor tanto como lo peor. Lo mismo que de fociquinos, ciertamente. Este guió contra el sur, pasando el puerto, hasta esa parte en la que funde el cordal neriano, donde aparcó en un caleyo enfrente a una casona detrás del que sería una nave vieja y varios yurtes. Allí presentónos al Argentín barbudo que supuestamente organizaba el festival. El Argentín abrazónos como si fuéramos grandes follacios y de la que nos enseñaba las dependencias llamó Proyecto de Permacultura a un cuadro tierra en el que malviví en 4 veces, en antes de enseñarnos la nave del tiempo, donde ya se preparaba el evento. Según dicho, al parecer en serio, llamábase la nave del tiempo porque dentro de ella el tiempo no pasaba, sino que se transformaba en arte. Así que dentro no se miraba nunca la hora porque no transcurría, o sea, porque el tiempo no transcurría entre que entrabas y salías, o mesmamente dejaba de existir. Entrogábame cómo era posible que siendo así se llamara precisamente la nave del tiempo. No fondero la nave del tiempo había un mural grande donde tenían pintado un árbol de la vida y debaixo de él había un escenario fecho de palés. Sentían a comentar con Aurora la xogada, pero bien ceo corría el ruxir de que había poetes na sala e iso atraxo al grupín de xente que entón se espartía por el interior de la nave. Todos parecían igual de zumbaos que fociquinos. Abrazaban raro y esforzábanse por compartir con nos la idea mística de la poesía que acarreaban. Reparé que probablemente fociquinos non conociera el número nuevo de Aurora. De fecho, probablemente xamás la viera en acción. Quedara simplemente col samberito de poetes que nos tenían colgados nos chigres. El festival consistía en 4 zumbaos tocando los bombos y otra xente aleatorio que agarraba el micro y soltaba lo primero que tenía en mente. Y eran los de horóscopo mayamente tanto y después de echar él mismo un par de ripios, el Argentín anunciónos con gran pompa. Abrí con la oda la mortadela y la diatriba contra los hippies. Y mientras Aurora se ponía en porriques y se relagaba en la butaca, coloqué el teatrín de tal ambiente que pel marco se viera nada más el rato de Aurora, tal como el número de la poesía al rato requería. En la poesía al rato, Aurora hacía de ventríloco de sí misma, accionando como un sedal los llavios de la fañagüeta, previamente sujetos con celo, y talmente daba la impresión de que era el rato el que, con voz ronco, recitaba más puta que les pites o el estado y un violador. La Argentín miraba de recuello a fociquinos y al tercer poema quitó el micro de entre las partes de Aurora y anunció a los siguientes participantes, que eran los de los bombos nuevamente. Afirmó que a pesar de la intemporalidad de la nave del tiempo, aquel no era el momento. Al salir miraban todos muy torcidos y cuando salimos de la nave del tiempo, todavía ya era de día. Fociquinos no faló en toda la vuelta. Volvió por la autopista y en pasando el túnel llovía. Gracias. Gracias, Pablo. El final es muy propio. ¿Podemos hacer 5 minutos para el último? Sí. Yo que quería de otro autor de Mieres que no pudo venir porque está presentando el libro que es Gallón. Calle Sher. Salí de trabajar un lunes a la tarde. Crucé el paso de cebra enfrente de la salida de las oficinas. Y después otro paso donde la cafetería a la que vamos a celebrar el descanso diario del mediodía. Allí sonrióme una moza morena de huellos verdes y agaché la cabeza cobarde y seguí camino. Pero no sé cómo, en el siguiente paso de cebra, no, en el siguiente a ese, volví a tropezar con ella, literalmente. Y esta vegada les sonrises confundiéronse con rises más abiertas. No nos dijimos nada. De nueves, delante de las oficinas, y acabando de quedar desconcertado con este misterio, emburriela en sin querer y comenzamos a falar, ya que el destino parecía emperrado en que iniciáramos contacto. Llamábase María y trabajaba cerca, en el portal de Aldeau, nunha correduría de seguros. Acompañámonos como viejos amigos hasta la otra acera y después hasta la acera
onde asitia al Hotel Río Mayor. Invítela a tomar daqué, si non andaba con priesa. Díxome que sí, e charramos nunha cafetería que abriren a Bocallá con motivos florales nes meses e semelles de actores e actrices de los años 40 e 50 nes paredes del local. E repetimos cita ese día e nos días que sucedieron al primeiro, iguando una relación seria y consecuente. Comíamos en el chigre de la esquina norte y dormíamos en el hotel. 3 días a la semana íbamos a la biblioteca de la cuarta esquina y al cine bajo el edificio señorial de los grandes almacenes. Vivíamos atrapados para siempre en un bucle de pasos de cebra. Felices en nosotros mismos, en sin echar de menos al resto del mundo. Salvo si acaso, díjome ella, los macarrones de su madre. Y hasta aquí llega esta lectura, que tampoco es cuestión de alargar las cosas de más. Y así tenéis tiempo, si os animáis, a comprar alguna revistita. Muchas gracias por venir.